Muy buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy le planteamos dos temas. Está con nosotros el ministro del Interior, doctor Enrique Riera. Con él vamos a hablar acerca de todo lo que está pasando en materia de seguridad en nuestro país. Y también de la detención de un grupo mafioso en Albania que al país al que llegaba marihuana y cocaína desde Paraguay. Esto se desarticuló la semana pasada, se dio a conocer. De eso vamos a hablar con el ministro del Interior, porque hay, al parecer, personas involucradas del gobierno anterior que permitieron, váyase a saber si a propósito o sin querer, permitieron que estas cosas ocurrieran. También en el último bloque vamos a hablar con el PhD Antonio Garrastazú, director para América Latina y el Caribe del Instituto Republicano Internacional. Es un ciudadano norteamericano, director senior para América Latina y el Caribe de ese instituto y supervisa programas de más de 20 países centrados en gobernanza, fortalecimiento legislativo, inclusión política y elecciones libres. Con él hablamos acerca de la conveniencia o no de que Paraguay mantenga relaciones con China continental. ¿Le conviene o no le conviene? ¿O le conviene seguir con Taiwán? Hablamos de la guerra Ucrania-Rusia, hablamos también del conflicto israelí-palestino, hablamos también acerca del crimen organizado y la corrupción. ¿Cuál es peor para los gobiernos democráticos de esta región? ¿La corrupción interna o el crimen organizado? De muchos temas hablamos con este señor, así que les invito a compartir este programa. Y antes de ir al debate ya con el ministro del Interior, les invito a compartir este rico café Lavazza, que es un café de alta gastronomía que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundible y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y hoteles, supermercados del país. Cafepar representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y ya estamos con el ministro. Moto Buller en Bristol, con los mejores precios del país y sin entrega inicial, en cuotas desde 254.000. Te financiamos tu chapa más aceite de regalo incluido. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para tener un equilibrio ideal y un buen funcionamiento del organismo, ahora tenés a mano Mielaxan, el laxante que con una sola toma de sus cápsulas blandas no daña la mucosa gástrica y con acción comprobada. Mielaxan limpia y depura el organismo. Para tener un cuerpo saludable, comenzá con tu interior. Mielaxan, el laxante que funciona. Y el equilibrio volverá a tu cuerpo. Es de Laboratorios Galeno, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Bueno Bank vino a reescribir la forma en que vienen haciendo las cosas. Un banco que no te suma complicaciones, sino más beneficios. Atendiéndote las 24 horas, los 7 días de la semana de manera presencial y digital. Pensamos distinto, porque en Bueno Bank lo único que importa es que el grande seas vos. Grande es el que hace todo lo que quiere desde la app. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor Enrique Riera, ministro del Interior. ¿Cómo anda? Bien, Carlos, es un gusto saludarte a vos y a tu audiencia. Como siempre digo, este es un programa en el cual disfruto mucho de compartir algunas ideas en el ánimo de que la ciudadanía pueda ir conociendo algunas cosas y pensamientos que no están en los libros, fruto de la experiencia de muchos años y que quizás puedan ayudar a que algunas cosas se entiendan mejor, ¿verdad? Ahora, ministro, vamos a comenzar por lo de Albania, ¿sí? Que es lo más nuevo, y parece que tiene matices muy interesantes. ¿Qué pasó en Albania? Bueno, lo que pasó en Albania es que se descubrió que la mafia albanesa administraba inmensos cargamentos de cocaína que nacían o se despachaban en Paraguay. ¿Desde Paraguay? Desde Paraguay, de puertos paraguayos concretamente. ¿Cómo funcionaba el sistema? ¿En qué época? Estamos hablando de la época del gobierno anterior
y eso es algo que me tocó vivir en primera persona. Yo era senador, amparado en mis fueros, recibía mucha información de todos lados y podía hablar en nombre de quienes no podían, ¿verdad? Y en aquel entonces estábamos en la disidencia, estábamos fuera del poder y me desgañité 5 años denunciando que había más de 1.500 pistas clandestinas en el Chaco. Me habrás escuchado y en tu programa y en la radio lo dijimos. Entonces los aviones aterrizaban. Hay que dejar claro que Paraguay no produce 1 gramo de cocaína, no tenemos condiciones, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces la cocaína siempre viene de los países del norte, hablamos sin que nadie se enoje, Colombia, Bolivia, Venezuela, Perú, por decir algunos. Los aviones bajaban la altura del vuelo, apagaban lo que ellos le llaman el transponder, o el responder creo que se llama, que es para no ser detectados por los radares a baja altura. Claro, hay ya ganaderos, amigos míos del Chaco, me decían todas las noches bajan aviones acá, y bueno, se bajaba la cocaína en esos aviones pequeños, le sacan hasta los asientos de atrás para cargar al tope. Pueden llegar hasta 500 kilos de cocaína en un cargamento o más, dependiendo del tamaño del avión. Eso coordinado con gente en tierra, tenía un apoyo logístico, se traían en camiones hasta de triple eje, por la única ruta que vos y yo conocemos, que es la Traschaco, a diferencia de la región oriental, no podés venir por cualquier lado en el Chaco, y pasaban por el único puente de la época, el puente Remanso, y en el departamento central se formó una gigantesca estructura logística, depósitos, gente, camionetas más pequeñas, y ahí se sobornaba a empleados de empresas legales, hay que decirlo, y se contaminaba los contenedores con pintura adentro, con instrumentos musicales, muebles, soja, arroz, carne. Bueno, entonces eso tendría que haber pasado por escáneres o un servicio de canes de perros, para entendernos en forma folclórica, que como yo digo en broma y en serio, son los únicos que no puede sobornar, porque el perro huele droga, mueve la cola, ladra, ahí hay droga, está. Bueno, entonces eso se ensamblaba en Central y pasaban por la cantidad de puertos que tenemos en Villeta, preferentemente sobre el río Paraguay, y salían por la hidrovía y no eran detectados ni por policías, ni por militares, ni por DENAVE, ni por CENAVE, de ATAVE, ministros, es decir, no funcionarios. eran detectados entre comillas. No eran detectados entre comillas. Hay que entender que la Administración Nacional de Puertos, por ejemplo, tiene la facultad de designar con 3 colores cómo se tratan los cargamentos que se van a exportar. Si es verde, pasa sin ningún control. Si es amarillo, se controla, por ejemplo, solo los papeles, pero no el cargamento. Y si es rojo, sí se controla papeles y cargamento. O sea, ahí ya hay un hueco grande. El escáner estaba puesto al costado de la ruta. O sea, para pasar por el escáner vos tenías que voluntariamente salir de la ruta, pasar y volver. Bueno, quiere decir que si vos pasabas derecho, no había. No había escáner tampoco en todos los puertos. No había, sí, es cierto. Entonces, este cargamento, según los números que manejábamos, llegó a pasar 60 toneladas de cocaína pura, 60 toneladas de cocaína pura, se dice fácil, son 60.000 kilos, que fueron descubiertos en puertos europeos, en Hamburgo, en Rotterdam, en Ámsterdam. Entonces, ¿qué pasó con esto, verdad? Que los dueños de los puertos privados, cuyo negocio es la exportación, el Paraguay, que usa la hidrovía para el 80% de sus exportaciones, empezó a tener la mala fama, como era, qué sé yo, Colombia o México en los años 80, y cuando los contenedores venían de Paraguay empezaban a controlar, a trancar, entonces estábamos afectando la marca Paraguay. Esto que estoy contando, nosotros en una primera etapa, y hablo ya de cuando asumimos, creímos que estaba administrado por la mafia calabresa, y yo no descarto que una parte haya sido así, de Calabria, pero la mayoría de era Italia. la albaniza. Pero este que cayó en Albania y con números redondos fueron 17 toneladas, 17, de las 60 que estoy hablando, 17, un tercio de la carga, cayeron y bueno, obviamente se confirmó todo lo que veníamos diciendo, ¿verdad? Y entonces vos te preguntás, ¿qué más pasó, verdad?
Y ahí es donde ¿Y detectamos. cuándo cayó esa carga en Albania? Eso fue hace más o menos 15 días. 15 días. ¿Y 15. cuándo tuvo que haber salido entonces de Paraguay? Y bueno, no, estamos hablando del 2020. Del 2020. Ahora lo que se hizo, ¿por qué? Porque la gente cree que cuando se detecta el cargamento ya está, ¿verdad? Se destruye, se quema. No, no es así. Las policías cuando detectan el cargamento empiezan a investigar quién es la empresa importadora, quién es el que figura detrás de la empresa, quién financió la carga, hasta llegar al consumidor final, y ahí llegaron a Albania. O sea, del 2020 al 2025, en 3 años de investigación, llegaron a la punta del ovillo. En 5 años. En 3 años. Bueno, 20, claro, 5. 5 años. En 5 años. En 5 años llegaron a esta conclusión que partió de Paraguay. Que partió de Paraguay. Y ahí también yo me acuerdo haber denunciado. Pero hay 8 detenidos. Sí. Y esos detenidos comentan. Bueno, y ahora estamos atando los hilos a ver si en Paraguay los dueños de los cargamentos que cayeron en Europa, quiénes eran y qué sanciones van a recibir. O sea, la investigación no terminó, ¿verdad? Estamos trabajando muy bien con la Fiscalía en este tema. Esperemos tener muy buenos resultados, porque eso es lo que le llaman en otra jerga la trazabilidad, Sí, ¿verdad? exacto. De dónde sale y dónde llega. Porque si vos atacás toda la cadena, realmente matás un corredor importante. Este fue muy importante, 17 toneladas es una fortuna. Mal calculado, digo yo, porque el precio al menudeo difiere. Se habla de, escuchar la cifra, Carlos, porque asusta, 4.000 millones de dólares. Vos decime con esta plata si no podés comprar ministros, militares, policías. Totalmente. 4.000 millones de dólares. No hay controles en ningún lado. Viene del Chaco, pasa todo el país, nadie le hace caso. Y bueno, y por eso es que yo acá sí había pasado un aviso parroquial real. Por eso que el presidente, que está convencido como economista, que si no hay seguridad, no hay inversión, y si no hay inversión, no hay desarrollo, se decidió a priorizar la seguridad en el más amplio sentido de la palabra y puso 250 millones de dólares en la policía, que lo hablamos muchas veces, 100 en la ley, 100 en el equipamiento, 50 en el aumento de 5.000 por año, y por otro lado, otra cantidad igual o parecida en las Fuerzas Armadas, porque por fin, desde que vos y yo tenemos uso de razón, estamos hablando de los radares. Porque nunca se compraron. Acá tenés la explicación. Hay demasiado dinero en juego como para querer controlar tu cielo aéreo, ¿verdad? Bueno, y también, obviamente, en la compra de los 6 aviones Tucano, que son otros 100 millones de dólares que nos van a permitir que ya no cualquiera pase. Pero te voy a dar un dato que nadie tiene, Carlos. De contacto con nuestros pares europeos, lo sorprendente es que nos disminuyó la cantidad de droga que llega a Europa, porque el mercado es tan potente. Inglaterra, Francia, España y Alemania, estos son los 4 principales importadores, que entonces vos decís, si nos sale de Paraguay, entonces ¿dónde? Bueno, la respuesta es que el delito migra. Y si no están pasando por Paraguay, no quiere decir que no hayan terminado de enviar. Pasarán por Bolivia, no quiero acusar, vos y yo sabemos que en una semana hay elecciones en Bolivia, tendrán otras prioridades, están al borde de una guerra civil, hay un enfrentamiento brutal entre el presidente Arce y Morales, la policía está partida, el ejército está partido, a Morales nadie lo puede detener. O sea, no hay un Estado de Derecho. A pesar de estar suspendido por la propia justicia por para la competir. propia justicia y denunciado y con orden de captura, y no pueden entrar chapares a detenerlo. Entonces, pasará por el norte de Brasil, porque vos sabés lo que es el Amazonas. Yo no sé. Pero la buena noticia para nosotros es que hace 2 años tocó madera por Paraguay, y de Paraguay no fue detectado ni 1 gramo más en Europa en 2 años. Y 2 años cumplimos el 15. Dentro de 3 días. Entonces, quiere decir que la empresa del crimen organizado se habrán sentado unos tipos de corbata como nosotros decimos, mira, en Paraguay se están poniendo pesados, vinieron unos tipos que quieren comprar radares, que quieren poner aviones, que están controlando, que cambiaron las fuerzas, que aumentaron la policía. Pusieron los escáneres. Pusieron los escáneres. ¿Para qué nos va a complicar la vida? Vamos por otro lado. Y tenemos frontera seca con Bolivia, con... En algún momento, ministro, creo que ya comentamos esto, los propios agentes de la Senat señalaban que lo que se decomisa, la droga decomisada acá en Paraguay y en el exterior es apenas el 10% de lo que circulaba por Paraguay.
Sí. El 10%. Entonces, era muy poderoso, era una organización muy poderosa, si solamente el 10%. Hoy en día, usted me asegura de que cocaína ya no va hacia Europa. ¿Y la marihuana? Bueno, la marihuana sigue siendo un producto importante, así como decimos que tenemos 40 hectáreas cultivables, que producimos alimentos para 100 millones de personas, siendo apenas 6 millones, porque el Paraguay ya está tercero en exportador de soja. También debo decirte lamentablemente que mal calculado, estamos hablando de más de 20.000 hectáreas de marihuana todavía en Paraguay, ¿verdad? 20.000 hectáreas. 20.000 hectáreas, es muchísimo, ¿verdad? Hay Y operaciones... encima tenemos dos plantaciones de marihuana al año se pueden conseguir en Paraguay. Sí. Y de una calidad increíble. Dicen que exquisita. una de las mejores marihuanas del mundo es la paraguaya. Es un problema y una ventaja. Tenemos un mercado que es un imán, que es San Pablo, ¿verdad? San Pablo es un monstruo de más de 20 millones de habitantes y tenemos más de 500 kilómetros de frontera seca con Brasil. Sí, pero hay imposible. que decirlo que las incautaciones, tanto de la SENAT como de antinarcóticos, son impresionantes. Yo tengo los números, estoy mirando todos los días y el daño que se le está haciendo es grande. O sea, no digo yo que estamos perdiendo la lucha, pero te diría que estamos empatando. Ayer, solo ayer, nosotros teníamos una operación en Alto Paraná, se filtró el dato. Tenemos todavía gente dentro, o de la policía o de la fiscalía, que sopla el dato, porque cuando caímos, a pesar de la información que manejábamos, nos esperaban 2 abogados, ¿verdad? ¿Qué te parece, verdad? Se está investigando al interior qué pasó, pero como tenemos operaciones simultáneas, mientras teníamos esta frustración, porque te frustra, yo estaba preparado, yo hablé con el presidente, le dije que tenían armas largas, que podía haber confrontación, nos encontramos con 2 abogados, pero en paralelo se encontraron 285 kilos de cocaína pura en Concepción, no estaba en nuestro radar, pero caímos y le dimos, y 1.300 kilos de marihuana en Vado. O sea, ganás alguna y perdés otra, ¿verdad? Esto es, Sí, esta una lucha constante. es una lucha constante, es una lucha ingrata, injusta, y hay algunas lecciones aprendidas. Por ejemplo, cuando tenemos que hacer estas operaciones es imposible usar jueces y fiscales locales, porque sus familias están amenazadas o están del otro lado, ¿verdad? Hay que decirlo, no puedo generalizar, sería injusto. Entonces se usan jueces y fiscales del crimen organizado y muy confiables desde Asunción. La tropa que fue a Alto Paraná fue de Asunción, pero los fiscales fueron locales y ahí tuvimos problemas. Entonces, ¿Eso fue en Alto Paraná? En Alto Paraná. Entonces te diría que hay situaciones por las cuales uno va aprendiendo, pero la policía está de pie y vos decís, bueno, pero ¿cómo podés contener más de 6.000 policías cuidando los Juegos Panamericanos? Se están preparando 7.000 para el World Rally Car y tenés equipo para hacer 3 allanamientos simultáneos. Y bueno, estamos al límite de nuestra capacidad, pero gracias a Dios en diciembre salen 5.000 más, ¿verdad? Nosotros vamos a tener el doble de la policía que recibimos y ese equipo que sale, no es que los 5.000 se van a lo mismo, ¿verdad? Ahí ya tenés inteligencia, ahí tenés automotores, ahí tenés investigaciones, ahí tenés antinarcóticos, ahí tenés lince, pues ya podés fortalecer todas las áreas de la policía. Ahora, todo lo que hacen esa lucha, ministro, contra las drogas, contra el crimen organizado, pasan por el polígrafo. Es decir, también los fiscales. Sí. No, los fiscales te puedo decir, no me consta cómo irían los abogados, pero yo sí te puedo dar ahora sí una primicia. Nosotros estamos comprando 10 polígrafos porque la nueva ley no solamente exige para ascender, yo tengo que hacer en menos de 2 meses 100 comisarios van a pasar por el polígrafo y vamos a ver cuántos quedan. ¿Cuántos quedan? Porque solo de los que quedan, el comandante y su comando institucional van a poder proponer para ascenso. Los que no pasan, no ascienden. Y el otro caso en que se va a usar polígrafo, que antes era voluntario, es en asuntos internos. Sí, o sea, yo salgo de acá, voy a denunciar al comisario de la 12, yo tengo la obligación de tomar tu denuncia, aunque sea una mordida. El director, el comisario general, director general, es un abogado, un chiquito de muy buen carácter, se llama Franco. Y yo cada vez que recibo una denuncia de cualquiera, copio, pego y le envío, le digo comisario, y al día siguiente aparecen los tipos, así como en las películas,
te sacan el arma, la placa y te empiezan a tomar declaraciones, ¿verdad? Y vos sabes la cara de susto que tiene, porque nunca sucedió. También le informa al comandante, pero la ley me faculta tratar directo con él, ¿verdad? Y ese señor va a tener un polígrafo, ¿verdad? Entonces, cuando te acusan de algo, si no hay indicios, ¿cuál es tu problema de pasar el polígrafo? Claro, ninguno, ¿verdad? Ninguno. Bueno, y será un elemento clave para empezar a mandar señales necesarias. Hoy tenemos más de 1000 sumariados y más de 50 van a ir de baja, que salen por decreto y será pública la lista. El comandante ya nos había informado de los 1000 sumariados y lo que podrían ir de baja. O sea, esta es una lucha por dentro y por fuera. Y lo que se quiere, Carlos, es mandar una señal a los jóvenes policías que ven con objetividad y dicen, puta, portarse bien puede ser un buen negocio. Yo puedo llegar a ser comandante de la policía porque sabe que va a tener que pasar por el polígrafo. Para afuera, la señal es, bueno, estos tipos están intentando hacer las cosas mejor, ¿verdad? Ahora, antes de pasar a otro tema, y antes que me olvide, ministro, ¿qué pasó con los controles para que la droga pudiera salir tan fácilmente? ¿Qué pasó? Qué buena pregunta. Mira, yo no podía creer hasta que vi. Hay una resolución firmada por mi antecesor, el ministro Yucio, que con la excusa de la reorganización retira el control de los puertos privados. Así como escuchaste. ¿El control? ¿En qué época fue eso? Eso fue en el 2020, mira, curiosamente. Él fue ministro del Interior, antes fue director de la Senat, pero cuando fue ministro del Interior, él firmó una resolución, creo que el número es 40. ¿Y con qué argumento? Y la excusa es que reorganizó externamente un área del ministerio de ir a la policía. Y lo que hizo fue retirar el servicio de carnes. Si vos le entrevistás a los armadores fluviales o a los dueños y administradores de puertos, te van a decir que lloraban a moco tendido porque lo único que pedían era que les controle su negocio de exportar, y no cocaína, sino todos los productos. Y cuando empezó a tener mala fama Paraguay, bajaron sus números y ya no podían exportar libremente. Entonces, esta es la prueba, no solamente que se bajó la guardia, sino que se relajaron los controles exprofesos, ¿verdad? Por eso que nadie veía todo lo que pasaba. ¿Y por cuánto tiempo esos controles no existieron? Y hasta que llegamos nosotros, ¿verdad? ¿Desde el 2020 al 2023? Sí, señor. 3 años sin controles. Sí, señor. Es más, no quiero ni contarte esto porque me da vergüenza, pero tengo que decirlo porque este es un gobierno, como digo yo, que no esconde la basura bajo la alfombra, cuenta la verdad. Cuando yo me reuní con la brigada canina en mi despacho, vino el jefe y me dijo, tenemos 10 perros en la policía. Yo le dije, bueno, fantástico, es fantástico. Eso le dije yo, bueno, pero tenemos que contar la verdad, ministro. ¿Y cuál es la verdad? Que un solo perro es la policía. Yo creí que me estaban tomando el pelo, ¿verdad? Y los otros 9, dije, y compraron los propios instructores sus propios perros para trabajar. O sea, hay 9 perros de los cuales los dueños eran ellos. Ahora vamos a comprar 75 perros nuevos. No es chiste, ¿verdad? No, es real, te juro. Esto que te estoy contando es real. Cuando yo hablaba de las comisarías caídas, cuando hablaba de las patrulleras de 300.000 kilómetros, cuando hablaba que todos los chalecos antibalas están vencidos. O sea, si vos policía te ponía un chaleco y salía un tiroteo y la bala te perforaba, ¿qué iba a decir yo? ¿Cómo iba a aplicar que el chaleco no aguantó el tiro? Yo no sabía tampoco que los chalecos vencían, entonces prohibí que se usen chalecos. Entonces iban al cuerpo gentil. Todo esto fue en los primeros 2 años. Ahora vamos a tener 8.500 chalecos de primera que aguantan tiros de cerca distancia y todo, ¿verdad? Ministro, cambiando de tema, como abogado también, conocedor del derecho. Ahí está la resolución. Esta es la resolución, ¿verdad? Sí, esa es. Ahí está, mira abajo. ¿Y qué dice? Ese él resuelve. Y sí, arriba dice todas las razones por las cuales él ordena la reorganización de un área, y abajo es donde dispone la desintegración de la unidad que se encargaba del control de los puertos privados. Y durante 3 años no funcionaron desde que los fue controles. Ministro hasta que yo asumí. Ahí está, ahí vas a leer porque te van a pasar con detalle, pero es un documento público, ¿verdad? Se publicó en todos los diarios en su época. Ahí dice, mira, el decreto tal, el segundo ejecutivo, representante, y abajo vas a leer que dice, abarca asignadas atribuciones de definiciones generales. Toda esta es la razón por la cual
según Crear, ese modificar decreto. y suprimir las direcciones, dice. Esa es la facultad que tiene el él tiene, decreto, ¿verdad? sí. De la Senat. Que si sube un poquito más van a encontrar la parte, por tanto, el resuelve, no. ¿verdad? Ya va a salir, para abajo ya va a salir. Va a ver porque esto conviene ver Ahí está, unos ahí está. minutitos. Ahí está. Disponer el cierre permanente de la Dirección de Investigación Área Fluvial y Terrestre, dice, Sí. dependiente de la Dirección General Antidrogas, según el visto y considerando de la presente resolución. corrección, lo hizo cuando era director de la Senat, Director antes de de la ser Senat, ministro. antes de ser Primero ministro. estuvo en la Senat y después fue ministro. Y él disolvió el equipo que se encargaba del control en los puertos, terrestres y fluviales. ¿Y usted sospecha que lo hizo a propósito? Y a las pruebas me remito, como dice la gente, ¿verdad? Hasta ahora está procesado por narcotráfico, ¿verdad? Este mueve la cola, ladra, tiene 2 orejas y es perro, ¿verdad? Bueno, está bien. Vamos a una breve pausa y continuamos con el ministro del Interior. Ya volvemos. Llegó la Semana del Niño a Bristol. Bicicletas, tablets, videojuegos, celulares y mucho más. PlayStation 5 en 18 cuotas de 409.000. Bicicleta Monarch Princess en 18 cuotas de 54.000. Bicicleta Monarch Kit en 18 cuotas de 54.000. Sin entrega inicial y con los mejores precios del país. Además, con smartwatch o auricular de regalo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Broncogalén Jarabe alivia todos los síntomas de la tos. Broncogalén es también fluidificante y expectorante. Eso es Broncogalén Jarabe. Todo lo natural en un solo producto y un solo producto para toda la familia. Además, no tiene azúcar. Atendé bien. Ambaú, eucalipto, miel y limón, oreco paité. Ah, y no te olvides de la presentación cómoda y práctica. Broncogalén Spray. Y con la misma fórmula y con sabor a miel. Broncogalén Spray. Te soluciona las situaciones incómodas porque lo podés sacar y usar en donde sea. Carteras, bolsillos, etc. Broncogalén, paraguayo y teja naturale té. Es de Laboratorio Galeno, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Y seguimos en compañía del ministro del Interior, doctor Enrique Riera. Ministro, como abogado y como ministro del Interior, ¿qué pensás de lo que pasó con el ex viceministro, que encontró un asaltante en su casa, le disparó, y bueno, eso es legítima defensa, no es legítima defensa, ¿qué es? Porque estuve leyendo las redes sociales y hay una muy diversas las opiniones, ¿verdad? Pero estuvo 10 horas, más de 10 horas detenido una persona que mostró lo que sus cámaras habían filmado, como una persona ingresaba a su casa donde estaban con sus hijos menores, su esposa, ¿verdad? ¿Qué piensa usted de ese? ¿Es legítima defensa, no es legítima defensa? ¿Qué es la legítima defensa finalmente? Bueno, mira, sin ser un especialista en derecho penal, pero siendo el yerno de Alejandro Encina Marín, que era una leyenda del derecho penal, y casado con una profesora de criminología hace 38 años, te puedo decir formalmente lo que recuerdo que decía el código. Uno es el peligro inminente a su persona, a sus bienes o a sus seres queridos. O sea, si alguien le amenaza a tu hija, vos podés, en legítima defensa, no es personal. Sí. Lo segundo es una proporcionalidad en el medio utilizado para la defensa. Es decir, que si a vos te atacan con un cuchillo, vos deberías poder responder con un cuchillo, pero si tu vida está en peligro, vos disparás, ¿verdad? Y la tercera es no tener otra opción más que tomar la decisión que tomaste. Yo creo que en este caso particular, al violar tu propiedad, al violar tu intimidad, ya vos estás autorizado a defenderte con los medios a tu alcance. Si tenía una pistola, si tenía un cuchillo, porque vos no sabés qué tiene el otro, ni cómo va a reaccionar. En mi caso, hay 100% de legítima defensa y tendrían que haberle dado, en el mejor de los casos,
una libertad provisional y hasta que termine el proceso y se confirmen todos los hechos. Pero teniendo un hecho filmado en una situación en la cual vos estás en tu casa y alguien viola sin tu permiso, vos tenés derecho a defenderte, ¿verdad? Y es más, en todos estos casos, inclusive hay casos extremos. Habrás visto vos, creo que fue en la Argentina, una persona que iba manejando, alguien lo atacó, le rompió el vidrio, le golpeó la cara, creo que le robó el reloj, él frenó el auto, se bajó, le persiguió como 3 cuadras y después lo mató. Aún así se fue exonerado de pena y culpa, ¿verdad? La interpretación de la ley generalmente en estos casos es restrictiva, como le decimos los abogados. Sí. Es extensiva en algunos casos, pero en esto es restrictiva, porque lo que se quiere evitar es que se haga justicia por mano propia. Pero en estas circunstancias puntuales que me toca, para mí es legítima defensa 100%. Ahora, y usted como ministro del Interior, ¿cómo ve el trabajo de la Fiscalía? ¿Colabora con la policía adecuadamente o no? Le pregunto esto porque son muy llamativas muchas resoluciones que toman los fiscales en los últimos tiempos. ¿Qué le parece a usted? Bueno, te voy a decir 2 cosas para poner en contexto. Primero, para que haya justicia, que está muy emparentado con seguridad, tiene que haber una policía que detenga a alguien, un fiscal que acuse y un juez que condene. Bueno, si uno de estos 3 eslabones es débil, entonces el proceso no termina. Ahí empieza la acusación pública, que al ciudadano le importa un rábano, que el fiscal no hace, que la policía está vendida, que el juez es un aragán. No sirve eso. Los 3 somos parte del Estado, 3 independientes que tenemos que trabajar coordinados. Eso es lo primero. Lo segundo, en mi opinión, y esto quizás pueda molestar a más de uno, el Estado en materia de justicia está colapsado. Pero no solamente en lo penal, que es lo que vemos. Por ejemplo, hay números que asustan. Yo hice una tesis para un doctorado y cuando me fui a hablar a la Corte Suprema para pedirle números del índice de litigiosidad, preguntaba y me decían que, por ejemplo, había el triple de juzgados de mi época de tribunales y hay más de 300.000 expedientes civiles. En la Corte Suprema de Justicia entran, por ejemplo, casi 20 inconstitucionalidades por día y se resolverán 3 o 5. La pregunta es qué pasa con las otras 15. O sea, no hay capacidad de respuesta del Estado, ni en la Fiscalía, ni en el Poder Judicial, en mi opinión, en proporción a la litigiosidad y a la belicosidad de nuestra sociedad. Y te voy a dar otro ejemplo que sí me consta. Nosotros estamos haciendo el plan Sumar en tu barrio. Yo me voy una vez por semana a cada uno de los 19 distritos de Central y de los 68 barrios de Asunción, porque donde está el 40% de la población es donde más delincuencia tenemos. Entonces es claro entender que si baja el consumo, distribución de drogas, automáticamente van a bajar nuestros números y va a mejorar la seguridad. Bueno, entonces al bajar al barrio, a hablar con las comisiones vecinales, con los directores del centro de salud, con los directores de escuela y con los comisarios, las comisiones vecinales se animan y saben quién es el que vende y quién es el que consume. Eso nos ha producido en un mes y medio 400 denuncias con nombre y apellido. Enrique Riera vende droga y vive en tal lado, en esta esquina, en la despensa Por eso Panchito. Las últimas intervenciones en las zonas. Pero cuando yo le hablo al fiscal general del Estado, mi amigo Emiliano, me dice él, pero está muy bien, Enriquito, me dice, pero tenemos 400 pedidos de allanamiento y yo tengo 400 fiscales en total. Entonces yo le digo, bueno, ¿y cuánto tenemos en Capital y Central? Bueno, en Capital tenemos 13 antidrogas y en Central tenemos 4. Entonces tenemos 17, le dije yo. Deberíamos tener por lo menos un fiscal antidroga en cada distrito. Hace 2 días tuvimos NITA. No, ayer estuvimos NITA. Y yo le pregunto al presidente de la Junta Municipal, que participa de estas reuniones casi de democracia ateniense, ¿verdad? Donde yo explico y después le doy el micrófono y la gente le exige al comisario, usted no hace nada, o le exige al director del centro de salud, no hay especialistas para ver si Sumar se arraiga en el barrio. Y en esas circunstancias ellos me dicen, ¿cuántos allanamientos por día tenemos que hacer? 30, 40 por semana para poder llegar. ¿Cuántos? Entonces de ahí yo saco
como conclusión de que hay que fortalecer la Fiscalía y hay que fortalecer el Poder Judicial para tener mayor respuesta. No tenemos en ambos instrumentos la capacidad de respuesta. Hay sensación de mucha injusticia. Bueno, yo te puedo decir que la queja es contra el fiscal y yo les doy la palabra porque los fiscales participan de la reunión y los fiscales explican, bueno, un momento, el usuario es un problema de salud pública, el vendedor es un problema de seguridad pública. Nosotros podemos meter preso al vendedor, pero no al usuario. Muy bien. Entonces la pregunta es, ¿cuántos fiscales necesitamos, Carlos, para atender en Itá? Yo pregunté, ¿cuántos habitantes tienen ustedes en Itá? 100.000 me dijo. ¿Cuánto dije yo? 100.000. ¿Cuántas personas viven en Lambaré? 250.000 personas. La pregunta es, ¿cómo con un fiscal? No, imposible. Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo. Yo sé que el Estado no puede seguir creciendo, pero mientras crezcan fiscales, en jueces, en policía, en maestros y en doctores, no hay problema. El problema son los planilleros, ¿verdad? Que cobran 18, 20 palos y no hacen nada. Prefiero tener 3 fiscales antes que un planillero, ¿verdad? Así mismo. Bueno, y ahí tenemos un pecado como clase política, me incluyo, porque muchas veces el precio de obtener resultados electorales. Sí, es la repartija de cargos. Es la repartija de cargos, que es un vicio que tienen todos los partidos y que vemos todos los días. Así mismo. Entonces yo creo que nos estamos equivocando y te voy a dar una información real. Esto que estamos hablando, yo por mi experiencia, por ser abogado, me di cuenta hace mucho tiempo y le pedí al presidente que me autorice a hacer una mesa por la justicia. Él me respondió con mucha sinceridad, mira, nosotros hicimos al inicio de mi gestión, vos te acordás, nos reunimos el fiscal, la Contraloría, y sí le dije, pero eso es en un nivel estratégico de decisión. Yo quiero bajar un nivel más, al nivel operativo, y me autorizó. Entonces, el fiscal general del Estado va a nombrar un equipo, la Corte Suprema de Justicia ya nombró un equipo, la policía va a nombrar un equipo y el Ministerio del Interior va a nombrar un equipo. Mañana, escucha bien, mañana nos vamos a reunir a decirnos la verdad lejos de los micrófonos. ¿Cuántos fiscales necesitan ustedes? ¿Cómo vamos a poder atender esto? ¿Cuántos jueces necesitamos? Porque el juez, el superintendente de Central, es una bellísima persona y un gran tipo, Eugenio Jiménez. Nadie puede dudar de su honestidad, de su trabajo, de su fortaleza y de su capacidad moral. Quizás yo no puedo ser objetivo porque su padre éramos poco, luchaba con el mío y conozco el tronco, pero aún así tiene la cantidad de jueces que necesitamos en Central, tenemos la cantidad de fiscalía, está la fiscalía cerca del Estado. Pero no es cantidad solamente, calidad. Ministro, es calidad también. Calidad también, ¿verdad? Conocimientos. Entonces, yo te digo, la cadena de la justicia tiene más eslabones que vos conocés de memoria. El primero es el consejo, quienes entran. El segundo es la policía que agarre. El tercero es la fiscalía que acuse. El cuarto es el juez que condene. Y el quinto, otra vez, es o el jurado de enjuiciamiento, que es la salida que tiene que proteger a los mejores y castigar a los malos, y también el Ministerio de Justicia para que el proceso penitenciario, que entre paréntesis, lo habrás cubierto, ¿verdad? Acabamos de mover 870, digo acabamos porque la policía trabaja muy de cerca con el ejército y con el ministro de Justicia, que es un crack. Rodrigo está haciendo lo que toda la vida reclamamos de separar procesados de condenados. Los condenados de los procesados. Sí, señor. Y eso antes vos Eso, por ejemplo, si teníamos una buena justicia, ¿verdad? No iba a ocurrir. ¿Y qué me decís de las pulseras? También. Las tobilleras que tenemos 1.000 disponibles, pagadas, o vamos a pagar si no usamos, y no podemos más que 20 o 30. Podemos vaciar las cárceles. El ministro de Justicia tiene una lista que yo le pedí. Le dije, Rodrigo, busca en la lista los que tienen accidentes de tránsito, los casos de estafa, que no son un peligro para la sociedad. Vamos a ponerle una pulsera y vaciar tus cárceles. ¿Cuánto tenés? Y me dijo, mal calculado, yo puedo sacar hasta 900. Es una barbaridad. Vaciamos una cárcel completa, le dije. Hagamos eso. Entonces nos vamos a ir a hablar con el presidente de la Corte para hacer la lista, porque yo no me puedo meter en los pleitos. Pero sí le puedo pedir al presidente de la Corte que busque estos pleitos, que ubique esos jueces y que les recomiende medidas alternativas
para que si acepta su abogado, ese señor tenga una tobillera, esté en su casa, esté trabajando y no se esté pudriendo en una cárcel o reclutado por los clanes. Otra cosa más, ministro. ¿Cómo podemos brindarle más seguridad a los niños, adolescentes, varones y mujeres en Paraguay? Porque la trata de personas, Sí. que afecta a niños, niñas, adolescentes. Incluyendo el tráfico de órganos. Sí, el tráfico de órganos. También. La violencia extrema, las violaciones que sufren niños y niñas. ¿Qué podemos hacer desde la policía, desde el Ministerio del Interior, qué se puede hacer para brindarle más seguridad a los niños, niñas? Bueno, ahora se creó, Carlos, después de 12 años, un decreto que le llamamos MAFE, en homenaje a María Fernanda, que es una réplica del sistema AMBER a nivel internacional, que es el que rompe con un paradigma que vos recordarás que te decían, vos te ibas a la comisaría a denunciar un hecho de esto y te decía, venga dentro de 24 horas, porque seguro se escapó con el novio. ¿Verdad? Bueno, ahora no, las primeras horas son clave. A los 10 minutos, si tu hijo no llega al partido de fútbol que tenía que llegar, y la profesora te dice no llegó o tenés que actuar. Bueno, y todos tenemos que, inclusive los medios de comunicación. Entonces, ese departamento se creó y se fortaleció dentro del Ministerio del Interior. El otro que se creó es el que tiene que ver con la violencia intrafamiliar, que en mi opinión, y esto es debatible, le dimos mucha manija al género, porque obviamente la primera víctima es el feminicidio, y no olvidamos la familia. El género nos divide, la familia nos une. ¿Por qué? Porque cuando yo asumí, hice un cálculo y habían muerto 265 mujeres, feminicidios. En un año. En un año. Pero lo que nadie preguntó es que hubo 80 huérfanos. La pregunta es con quién se quedaron esos mitas, y con la tía, con la abuela, con el Estado. Entonces, cuando muere una mujer, no es que muere una mujer, se hunde una familia. ¿Qué pasa con el papá de la muerta? Yo toco madera, yo no sé cómo se recuperan. ¿Qué pasa con el papá? Porque el papá o se pega un tiro o se va preso o se escapa. Y los chicos quedan colgados. ¿Qué pasa con las familias de ambas parejas? Todos quedan culpables. ¿Y dónde está el problema en estos casos, Carlos? Tanto en el caso de los chicos como en el caso de la violencia familiar, que es una pandemia. Nosotros tenemos 112 denuncias por día, 3 por hora de violencia familiar. Bueno, independientemente de lo que sucede, vos y yo sabemos que ese daño a los niños es irrecuperable. Omita ahí que a los 8, 9 o 10 años ve que su papá le pega a la mamá con un cinto, le garrotea, le deja el ojo rojo, la otra no se anima a denunciar por vergüenza. Los vecinos saben y se callan por problemas de pareja. Bueno, nosotros hicimos la campaña Hay excusas que matan, porque cuando hay violencia familiar es de menos a más. Arranca con una imbecilidad de sacarte el teléfono, porque ese es lo oñembo celoso, bueno, y después termina, si está armado y borracho, matando a una mujer, y el Estado llega tarde. ¿Y por qué llega tarde a la violación de los niños y a la muerte de las mujeres? Llega tarde porque uno presume que es el lugar más seguro. O sea, si yo le dejo a mi hija y vos sos mi hermano en la casa del tío, jamás voy a pensar que el tío le va a violar a su sobrina. Pero entonces nosotros tenemos que entender que esto solo se puede arreglar si es que nos avisan a tiempo. Nosotros tenemos LINCE, tenemos 911, tenemos 600 patrulleras, la policía va a llegar y va a intervenir, los fiscales también. Pero van a atender todos los llamados. Le pregunto esto porque hoy leía un chiste, que era un chiste, ¿verdad? Pero en realidad es triste el chiste, y se refería a esto. Un señor llama a la comisaría y le dice, ahí creo que un ladrón está por el techo de mi casa. ¿Qué hago? Le dice. Y le dice el comisario, mire, en este momento no tenemos nadie que pueda ir quédese nomás dentro de su casa, trate de no abrir nada y no hacer nada. Pero ¿cómo si está encima de mi casa? Cuando llegue alguien se va a ir. Bueno, siguió con el ruido, a los 3 minutos vuelve a llamar. Y le dice, mire, discúlpeme, comisario, pero acabo de ensoquetarle un tiro en la cabeza, se está acá frente a mi puerta, si ustedes quieren venir, vengan ahora mismo. No pasaron 4 minutos para que vengan
4 patrulleras, vengan 2 carros de bomberos, vengan 5 ambulancias, todos rodeando la casa. Y le dice después, ve que no había pasado nada el comisario, pues yo entendí que usted me dijo que le había matado de un tiro en la cabeza. Y yo entendí que usted me había dicho que no podía venir nadie a casa. Sí. ¿Verdad? Parece un chiste. Parece un chiste, pero ocurre. Te digo 2 cosas que pueden funcionar. Uno, el 911 cambió en lo que era. Primero encontramos la mitad de las cámaras caídas, están levantadas. Segundo, no teníamos la cantidad ni la capacidad de línea. Y hay una buena noticia que hoy se confirmó. COICA, que es el organismo de cooperación internacional de Corea, sí, va a invertir $10 millones para tener un centro top de monitoreo de las calles, de la máxima tecnología para que te llegue el bombero si hay incendio, la ambulancia si hay accidente, la policía si es que hay un problema como el que estás mencionando. Entonces yo tengo fe en que esto va a funcionar. Lo que pasaba era que la policía no estaba de pie. Todo lo que hicimos fue para hacer operativa la policía. Pero también hay que decir esto y ojalá la gente entienda, ¿verdad? Tenemos más de un 60% de llamadas basura que no son emergencias. Gente que hace y sigue broma, la gente haciendo chistes, haciendo bromas, hace chistes, los chicos hace que broma, llaman. Sí. Cuelgan, chicos que llaman. Y a veces no son urgencias. ¿Qué no es urgencia? Una polución sonora. El famoso borracho en la estación de servicio que pone la cachaca para que todo el barrio baile, ¿verdad? El otro problema que nos tiene a veces son los accidentes de tránsito, que vos y yo sabemos que puede ser un policía municipal. Así mismo. Y no tener un policía clavado, pero viene el policía, que es el primero que llega, entonces hace el croquis, toma los testigos, si es que hay un herido hasta que llegue la ambulancia, si es que hay un muerto hasta que llegue el fiscal. Entonces tenemos clavada a la policía en eventos que son accidentes, pero que no son lo principal. La policía está preparada para repeler motochorros, robos, asaltos, hurtos, persecuciones, narcotráfico, trata, todo lo que hablamos. Pero para eso tenemos que fortalecer las municipalidades. Yo tengo una reunión con la gente de las municipalidades, porque estas son las cosas que ahora en el segundo año, una vez que la policía tiene sus chalecos, sus camionetas, sus equipos de comunicación, y además hay que decirlo, esto de lo que hablamos, y vos seguiste todo el proceso, salió en diciembre, estamos en julio, son 6 meses, estamos evaluando si hay una mejora en los números. Las patrulleras famosas salieron en noviembre, son 8 meses, estamos viendo si los números mejoran. Mejoran los números, todavía no te puedo decir para que después no me escrachen por ahí, pero los números están mejorando, gracias a Dios. Y en diciembre, dentro de 3 meses y un poco más, salen 5.000 más. 5.000 más. Entonces, en 2 años, 10.000. Claro, el lindo problema que tenemos es que la casa no creció. Entonces es como si yo invitara a 100 de tus socios esta noche, van a romper el baño, te van a hacer pelota en la cocina, no tenés dónde hacerle dormir, porque las comisarías son las mismas. No nos dio todavía la plata para hacer crecer la infraestructura en la proporción de la salida de los 5.000 todos los años. Pero vamos a dejar el doble de la policía equipada y mejor capacitada, porque además los profesores de la policía, y esto siempre que cuento se ríen, ¿verdad? Cobraban 9.000 guaraníes hora cátedra, que es 1 litro de combustible, 2 litros, nada. No da ni para las motos, ¿verdad? Ahora cobran como cualquier universidad privada, nos permite traer los mejores profesores nacionales, internacionales, y estamos en proyectos mucho más ambiciosos como el FBI, el Comando Tripartito, la Avenida de los Colombianos, también se está trabajando con los carabineros chilenos. Entonces, esto va a ir cambiando, pero es un proceso, porque vos no podés parar la policía, capacitarla y después meterle. No, durante el proceso tenés que meter los 5.000, repartirle en la comisaría, tienen que quedarse 2 años haciendo una pasantía con los más antiguos y dándole músculo, ¿verdad? Y esos números tienen que bajar. Pero hoy el problema más grave se llama drogas. Drogas. El 80% de los delitos que la gente ve son 17.000 eventos al año, está basado en las drogas. Controlamos las drogas, el consumo y la distribución, y esto baja. La última pregunta, ¿los radares cuándo van a estar? Hay 2 radares israelíes que están llegando. La última vez que hablé con el ministro de Defensa dijo que era inminente, que están puestos a punto, y los 9 radares se van a instalar en creo que 2 años. 2 años. Completo. Pero por primera vez en 50 años vamos a tener radares.
Ministro, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por las explicaciones. Gracias a vos, Carlos. Porque es muy importante que las autoridades den la cara, hablen, expliquen acerca de lo que está haciendo. Y te agradezco que siempre fuiste gentil en venir cuando te invitamos. Y tenemos que rendir cuentas, Carlos. El que no quiera hacerlo, que deje la función pública. Perfecto. El doctor Enrique Herrera, ministro del Interior. A la vuelta de la pausa, estaremos con Antonio Garrastazú, director para América Latina y el Caribe del Instituto Republicano Internacional. También escuchen atentamente la entrevista porque habla de muchos temas. Ya fue grabado esta siesta porque él viajaba esta noche de vuelta a Estados Unidos. Es muy bueno, Antonio. Es muy bueno, Antonio. Así que les invito a compartir el espacio en un ratito más. Bien, estamos entrando en el último bloque de esta edición del Péndulo y ahora vamos a estar en compañía del PhD Antonio Garrastazú, director para América Latina y el Caribe del Instituto Republicano Internacional. ¿Qué tal, don Antonio? Buenas noches para el Péndulo, ¿cómo está? Bien, bien, buenas noches. Gracias por la invitación al programa. No, gracias a usted por estar allí. Bueno, cuéntenos, ¿qué hace por Paraguay y qué es el Instituto Republicano Internacional? Bueno, estoy aquí en Paraguay. Ya he venido tantas veces que esto me parece como una segunda casa. Siempre sumamente contento de estar acá. Nosotros estamos aquí esta semana para preparar nuestra ruta para la Cumbre de las Américas que va a tener lugar en República Dominicana. En diciembre es la Cumbre de Presidentes de la América Latina y el Caribe. Estamos aquí en Paraguay a hablar con el sector privado, con el gobierno, para ver los temas importantes de los diferentes pilares que se van a tocar en la cumbre, como seguridad, como prosperidad, como temas de la democracia, temas de contrarrestar influencias malignas alrededor de la región, como las amenazas de China. Y bueno, eso me trae aquí esta semana o estos días en realidad. Así que muy contento de estar acá. Y bueno, el IRI, nosotros somos el Instituto Republicano Internacional, una organización que se enfoca primeramente en defender, fortalecer, crecer, defender la democracia alrededor del mundo. Tenemos más de 40 y pico de años haciendo esto. Fue una llamada en el 83 del presidente Reagan a nuestro Congreso para crear una Fundación Nacional para la Democracia que pueda defender los derechos sociedad civil, sector privado, periodistas, gobernabilidad democrática. Así que a eso nos dedicamos alrededor del mundo. Yo tengo el privilegio de poder servir como el director en América Latina y el Caribe. Ajá. Bueno, en estos tiempos comenzó la lucha arancelaria. Todo lo que impuso el presidente Donald Trump y este enfrentamiento con la China. Si se tuviera que decidir, si Paraguay tuviera que decidir, ¿por cuál de las Chinas debería optar? ¿Por la República Popular China o la República de China-Taiwán? Mira, Paraguay está en un momento ahora, una oportunidad muy, muy fuerte, con un liderazgo muy fuerte. Yo creo con las oportunidades con Taiwán, que son unos socios confiables, que tienen Estado de Derecho, que tienen los valores de democracia. Eso es un tema sumamente importante porque son socios confiables. En este momento tengo entendido, por ejemplo, que hay un gran tratado en términos de la carne que puede exportar Paraguay a Taiwán. Hay oportunidades de negocios en tecnología, en energía, y son unos socios confiables. Con China nunca se sabe lo que uno va a tener, ¿no? Lo que hay de atrás. Ajá. ¿Y por qué no se puede saber lo de China? Mire que hay países que han hecho comercios con China. Argentina es una de ellas. Y Argentina hoy tiene un déficit tremendo con la China continental a lo largo de los años. Y una de sus industrias, la manufactura, por ejemplo, en Argentina ha ido decreciendo. ¿Por qué? Y porque China finalmente termina poniendo los precios de importación y exportación de los productos y después le obliga a los países a comprar toda la producción china. Entonces,
toda la industria de manufactura va decreciendo en los países donde hay ese intercambio con la China continental. Algunos dicen, en realidad es una trampa comercializar con la China continental. ¿Usted piensa lo mismo? Yo definitivamente, y eso es un ejemplo solamente, uno de muchos que usted está definiendo sobre Argentina, y es verdad, un caso aquí cerca, ¿no? Es el tema de Ecuador, el Sinclair Coda Hydroelectric Dam, que fue construido de millones de dólares, que está ahora endeudado Ecuador. Esto fue durante la época de Correa. Esa facilidad no se puede usar, está rayada, tiene problemas ambientales. Los chinos dejaron una tremenda deuda y aparte de eso trajeron los propios chinos para construir. Entonces no hay ninguna inversión en el país. Entonces, a lo mejor todo delante luce muy bien, pero lo que hay por atrás y lo que hay que hacer después es demasiado y ahora lo están pagando los ecuatorianos. Bueno, entonces Paraguay debería optar por mantener sus relaciones comerciales y diplomáticas con Taiwán. Definitivamente, esa es mi opinión. Yo creo que mientras un país puede liar con otro país democráticamente, abiertamente, teniendo esos entendimientos con accountability, como se dice, yo creo que eso es un gana-gana para ambos países. Ajá. ¿Y habría posibilidades de incrementar la relación comercial con Taiwán, por ejemplo, de tal manera? Porque cada día son menos los países que diplomáticamente apoyan a China-Taiwán. Paraguay es uno de los pocos, de los 2 o 3 países en América que siguen apoyando a Taiwán. ¿Eso podría ser fuente de mayor inversión china en nuestros países? ¿De China a Taiwán? Sí, no, definitivamente. Yo creo que uno que hay que mirar, hacer negocios, como yo digo, con países de democracia. Eso es un valor importante. Saber bien con quién estás negociando. Yo creo que eso lo tienes con Taiwán. Y mira, la cosa es, no vamos a hacer inversión con Taiwán porque hay que ayudar a Paraguay. No, Paraguay está, por lo menos lo que yo he notado, está abierto para el negocio. Tiene una macroeconomía impresionante, Estado de Derecho, tiene democracia, tiene estabilidad política, ¿no? Eso es la inversión que Taiwán quiere hacer acá, ¿no? Y viceversa. Así que yo creo, como yo me dije antes, es un gana-gana y yo creo que hay que tener principios en temas de negocio y saber por qué está uno negociando con un país sobre el otro. Claro. Y dígame, don Antonio, por esas cosas de la vida, asume otro gobierno que tiene otro pensamiento y establece las relaciones diplomáticas con China continental desde Paraguay. Ese relacionamiento, ese posible relacionamiento, porque vamos a hablar así, ¿podría poner en riesgo el relacionamiento Paraguay-Estados Unidos? Mira, lo que tenemos ahora es una gran alianza, ¿no? Entre Estados Unidos, Paraguay, Taiwán. Siendo Taiwán un país democrático, creo que le da mucho valor añadido. Obviamente, como ha pasado en diferentes países, Costa Rica, El Salvador, ¿no? Panamá, que ha cambiado, ¿no? Sí. La relación, siempre hay esos desafíos. Pero yo creo que, otra vez, haciendo negocios no es temas de los chinos, es con el Partido Comunista que uno no se puede, ¿no? Este partido que le dice a las empresas lo que tiene que hacer, no hay innovación. Entonces yo creo que cualquier líder que venga después de esta administración lo debe de ver, y hay que verlo con datos, como tú bien habías dicho al principio, que Argentina tiene un déficit. Sí. Hay que mirar esos estudios, hay que hacer las cosas con datos, no con esa emoción. Y obviamente poder liar, negociar, compartir esa apertura con un país democrático siempre tiene un valor añadido a lo máximo. Ajá. Bien, es interesante lo que son las relaciones internacionales. Ahora, usted también tiene relación con el Congreso norteamericano. Creo que ha trabajado con congresistas, ha trabajado con el Congreso en Estados Unidos. Y le consulto algo. Si hoy en día los países de América, para los países de América, ¿cuál es el mayor riesgo que tienen en cuanto a mantener la democracia? ¿Es el crimen organizado o es la corrupción interna de los países? Mira,
Efectivamente, hay muchos temas, muchos retos, ¿no? Y complejidades en la región o alrededor del mundo, ¿no? Claro. El tema de la corrupción, la cartocracia, como lo quieras mirar, mata, ¿no? Pero la corrupción y el crimen organizado, el crimen transnacional, que es un grave problema ahora, van de la mano. Entonces yo creo que esos son dos temas de sumamente relevancia, ¿no? Que hay que combatir, otra vez combatir con herramientas legislativas, ¿no? Con los partidos políticos que pongan eso como primordial y de importancia y que se lo enseñe a la sociedad por qué es tan importante tener políticas públicas que pueden atacar, ¿no? Los temas de corrupción y crimen organizado, crimen transnacional. Y se ha visto mucho estos temas de los crímenes organizados que trasplantan a las elecciones. Se ha visto en México, se ha visto en Ecuador hace un par de años cuando mataron a uno de los candidatos, Sí, exacto. ¿no? Que para la presidencia. Entonces, eso es un tema que nos preocupa a este hemisferio, ¿no? ¿Y cómo nos defendemos? ¿Cómo nos defendemos de la corrupción y el crimen organizado? Si el crimen organizado ya utiliza a políticos para asumir cargos importantes o en la legislatura o en el propio Poder Ejecutivo. Entonces, ¿cómo los países pueden defenderse? ¿Qué tienen que hacer los países para defenderse de este tipo de situaciones? Mira, eso es una gran pregunta y una gran preocupación. Lo que hay que hacer es tener políticas públicas, ¿no? Que puedan atacar a estos temas, esta apertura de diálogo entre partidos políticos para que se llegue a un acuerdo nacional, que se vea que esto es un cáncer que hay que atacar a nivel nacional. Y es muy importante también tener estas regulaciones, estos entendimientos entre países, porque este crimen y la corrupción es transnacional. Entonces los países se tienen que tener ese mutuo entendimiento entre ambos para poder trabajar en conjunto para atacar estos temas, ¿no? Tanto, por ejemplo, la triple frontera, tanto con Estados Unidos, los países aprender unos de otros que han liado con estos temas. Entonces, es un tema del hemisferio, no solamente de país en país. Ahora, don Antonio, habló de la triple frontera. Desde mucho tiempo, muchos años atrás, la triple frontera siempre fue preocupación de los gobiernos norteamericanos. ¿Por qué? Bueno, ahí por los temas que hemos estado hablando, por el tema de la corrupción, el tema del crimen organizado, ¿no? El tema de las fronteras muy abiertas, o porous, como se dice en inglés, el tema del terrorismo, ¿no? Porque claro, ahí pueden ver en muchos de estos sitios gentes de otros países terroristas que pueden venir a facilitar, ¿no? sus iniciativas. Entonces hay que estar muy preocupado porque es un tema de seguridad nacional, no solamente obviamente para la región, pero para Estados Unidos, porque todos compartimos este hemisferio. Entonces hay que trabajar en conjunto para poder atacar estos temas. Definitivamente. Estados Unidos tiene la información de que desde la triple frontera se financia, es decir, se junta plata para el terrorismo. Bueno, yo no puedo hablar por el gobierno norteamericano, ¿no? Obviamente. Pero bueno, en los años pasados se ha oído, ¿no? de muchos de estos territorios para poder ser un sitio fértil, ¿no? para diferentes grupos terroristas. Yo sé que han habido mucho más aperturas, ¿no? entre gobiernos, que es muy importante para poder atacar estos temas. Y es importante, ¿no? Brasil, Argentina, Paraguay, obviamente, que trabajen en conjunto, que la seguridad de cada uno de los países trabajen, intercambien información, intercambien inteligencia. Obviamente también Estados Unidos que aporte con esos temas. Es un tema que nos preocupa a todos. ¿Y Estados Unidos qué hace para minimizar los riesgos del terrorismo? Bueno, Estados Unidos con la inteligencia, ¿no? que puede tener, poder compartir con los países aliados aquí en la región para aportar y para incrementar la capacidad para los gobiernos, para las policías, todo este intercambio de buenas prácticas y capacitaciones policiales, de inteligencia, es sumamente importante, no solamente de inteligencia, pero también de sistemas de justicia, de cómo poder lidiar con esas cosas. Yo creo que aquí hay una responsabilidad entre todos los gobiernos de poder compartir eso, porque todo el mundo quiere poder eliminar estas
estos temas y es un gran reto que lo tienen todos los gobiernos. Ahora, lo que está realizando el presidente Trump de los indocumentados en Estados Unidos, ¿tiene relación también con la posibilidad de que los indocumentados formen parte de grupos terroristas, de grupos narcos, del crimen organizado? ¿Esa es una de las razones por la que los expulsan de Estados Unidos? Mira, ahí con la política norteamericana, obviamente en nuestro Departamento de Estado y el Homeland Security tienes sus puntos. Obviamente nadie quiere tener inmigrantes ilegales en sus países, claro. ¿No? Hay las propias maneras de entrar a un país legal, ¿no? Para poder contribuir a los países. Así que eso es un tema de la migración, sí que es compleja y lo estamos viendo alrededor de toda la región, no solamente entre Estados Unidos, pero por ejemplo, temas muy políticos como lo que está pasando en Venezuela, que muchos de los venezolanos, ya creo que son 7.5, 8 millones de venezolanos que se han ido de su país por temas políticos, porque no pueden, por temas de seguridad, no pueden encontrar trabajo, percusión políticas, y se ha visto, ¿no? Obviamente en Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, alrededor de Europa, Estados Unidos. Y entonces es un tema importantísimo que hay que tratar de liar, ¿no? Ahora, sí, con las causas. Claro, usted mencionó Venezuela. 50 millones de dólares de recompensa por la información que logre dar con Nicolás Maduro. Sí. Y impresionante. ¿Alguna vez se ofreció tanta recompensa por una persona? Mira, ahí te quedó mal en términos de los números, no sé si a otra persona, pero sí se ha subido muchísimo, y eso se ve en el compromiso, ¿no? Que tiene el gobierno de Estados Unidos de poder tratar de lidiar con el régimen de Maduro. Y es un señal importante de lo serio que se están tomando lo que está pasando en Venezuela, aún casi un poquitito más de un año y un par de semanas de las elecciones fraudulentas que se vio en Venezuela el 28 de julio del 24. ¿Y qué más puede hacer Estados Unidos por restablecer la democracia en Venezuela? Es decir, está comprobado que básicamente se robaron las elecciones, las últimas elecciones en Venezuela. Han sido detenidas o han sido detenidos, creo que, cargamentos de droga provenientes de Venezuela, incluso en submarinos provenientes de Venezuela. Para Estados Unidos está comprobado que Nicolás Maduro es un gran jefe de un narcoestado. Mira, Nicolás Maduro solamente se está manteniendo en el poder por ese tema de narcotráfico, ¿no? El tema de que los militares están metidos en todos esos temas transnacionales. Y para Estados Unidos, ¿no? La democracia, la seguridad nacional es importantísimo. Y Venezuela es un país riquísimo con unos recursos naturales impresionantes. Lo que está pasando ahí es una vergüenza, es una pena en nuestro hemisferio, y esperemos que haya democracia en Venezuela y que los venezolanos puedan liar y puedan reconstruir su país. Sí, ojalá pueda ser. ¿Y qué piensa? Ojalá pueda ser. En 2 días más, creo que el 15 era la fecha de la reunión del presidente Trump con Putin y Zelensky. Sí, en Alaska. Exactamente. Sí. ¿Qué esperanzas tiene usted? ¿Cómo ve usted ese encuentro? ¿Podría eso terminar con esa guerra Ucrania-Rusia, Rusia-Ucrania? Mira, yo creo que en realidad lo que está pasando en Ucrania es una pena, es una pesadilla de la agresión de Rusia. Yo espero que los líderes que se reúnan esta semana, no tengo entendido, no sabía por fin si Zelensky va a ir o no, pero bueno, esperemos que sí, que puedan llegar a fin algunos acuerdos, porque esta barbaridad que está pasando hoy, esta agresión de Rusia, se tiene que parar, y esperemos que puedan llegar a algún acuerdo. Vamos a ver, ahí la diplomacia es lo más importante, y a ver qué puedan lograr los líderes de esta semana si por fin se da a cabo en Alaska el viernes.
Y mientras tanto, ¿qué pasa con Europa? ¿Cómo ve usted, don Antonio, la posición y la situación de Europa en estos momentos y con estos conflictos? Mira, Europa, en particular el tema de Ucrania, obviamente es muy cerca de la casa, como se dice, Sí. ¿no? Es el mismo territorio de ellos, casi vecinos. Entonces ellos tienen un gran preocupación de lo que pueda pasar, de lo que está pasando. Obviamente Europa tiene que tomar el liderazgo, ¿no? Para poder continuar de apoyar a Ucrania y a poder hacer lo que pueda para tener este conflicto. Pero claro, ese es en su territorio y Europa tiene que tomar ese liderazgo, ¿no? Que le corresponde. Y a Estados Unidos y a ustedes como analistas, don Antonio, ¿qué sensación le despierta la creciente invasión, entre comillas, de musulmanes en Europa, manejando ya muchos distritos en Inglaterra, en Francia, en otros países también, aunque hay parte de Europa que niega el ingreso de musulmanes? Pero ¿cómo toman ustedes en Estados Unidos y cómo se analiza en Estados Unidos esta situación? No, mira, claro, así es el tema de la migración siempre ha sido complejo, obviamente. Sí. La cercanía, ¿no? con los países musulmanos en Europa siempre atrae, ¿no? a que estén en esos países, y esos son temas para los gobiernos europeos liar con ese tipo de migración, y que sean una migración ¿no? que entren legalmente. Así que ahí eso es algo que los europeos tienen que liar, tanto como nosotros tenemos que liar con nuestras propias fronteras. Uh-huh. ¿Y qué piensa de la guerra entre israelíes y palestinos? Mira, obviamente Israel tiene todo el derecho de defenderse de lo que pasó, ¿no? Hace unos años, hace 2 años, octubre 7 fue una barbaridad. Esperemos ¿no? que esta situación se pueda llegar a cabo, que puedan llegar a un acuerdo de paz. Obviamente lo que está pasando en Gaza es muy preocupante. Y bueno, esperemos que ahí los líderes en la región, Europa, Israel, puedan llegar a una conclusión de lo que está pasando ahí. Yo creo que eso es los beneficios para la humanidad, y también ahí tienen una gran culpa nuestros grupos terroristas como Hamas. Sí. Así que eso nunca se puede olvidar lo que pasó ese día, octubre 7. Exacto. Sí, tiene razón. Mire, qué placer charlar con una persona con tan vasto conocimiento internacional. Mire, así que le pido, volvamos a Paraguay. Vamos a volver a Paraguay un ratito. Siempre. Don Antonio, cuénteme, Paraguay, ¿qué puede ofrecer al mundo? ¿Cómo lo ve usted a Paraguay? Sí. ¿Qué Paraguay puede ofrecer al mundo? Mira, yo creo que Paraguay tiene mucho que ofrecer, y lo digo como una persona que ha venido mucho a Paraguay, que quiere mucho Paraguay, ¿no? Pero mirando de afuera, Paraguay tiene unas grandes oportunidades. Tiene un mercado espectacular, una estabilidad macroeconómica fuerte, estabilidad política, Estado de Derecho, un gobierno actual que está muy abierto a la inversión internacional. Tiene una gran oportunidad, ¿no? para el tema de hidroeléctrico, energía. Yo creo que Paraguay lo que tiene que hacer es venderse mejor, ¿no? Porque tiene tanta potencia, tanto que ofrecer, pero yo creo que hay que venderse mucho, mucho mejor y decir, nosotros estamos aquí, ¿no? Y quiero que hagan negocio con nosotros porque nosotros estamos haciendo las cosas bien hechas. Y Paraguay está, ¿no? en el medio aquí de Sudamérica, ¿no? Con todos estos países que lo están bloqueando. Es una ventaja, porque tienes millones y millones y millones y no sé cuántos más millones de consumidores, ¿no? que Paraguay le puede vender. Es un país también que es muy innovador, ¿no? Tiene un gobierno actual que sea muy adaptable, ¿no? Una moneda, un guaraní que ya tiene no sé cuántos, 80 y pico de años, sí. Algo así, que es estable. Así que yo creo que tiene mucho que ofrecer. Te lo digo como una persona de afuera que mira a Paraguay con muchas oportunidades. Ahora, imagínese por un instante que usted es paraguayo. ¿Cómo vendería mejor a Paraguay? Bueno, pues mira, yo vendería mejor a Paraguay con los recursos naturales
con la cultura, con los propios paraguayos, porque de verdad que uno llega aquí y se siente, por lo menos en mi caso, no, me siento muy en casa, muy con manos abiertas, o sea, son muy pro extranjeros, o por lo menos pros americanos. Entonces, en mi caso, me siento muy, muy agrado estar acá. Y yo creo que lo que hay que enseñar es el paraguayo, la paraguaya. Esas son las caras de este país que yo creo que puede vender, ¿no? El país como abierto para hacer negocios, abierto para estabilidad, predictibilidad, credibilidad. Y eso yo creo que lo que hay que hacer. Y yo creo que este gobierno lo está haciendo bastante bien. En el presidente Peña, creo que tienen no sé cómo decirlo en español, un spokesperson, ¿no? Una imagen muy bueno, porque siempre está hablando muy positivo de Paraguay, vendiendo Paraguay, no porque es su deber por presidente, porque son las realidades de las oportunidades que hay aquí. Son los propios paraguayos son los que tienen que empujar esta narrativa de por qué Paraguay está abierto por negocio y por qué tienen que invertir y por qué tienen que venir a visitarlo. La Foz de Iguazú, tienen tantas cosas, San Bernardino, el Chaco, tienen maravillas que no todo el mundo lo sabe. Yo lo sé porque he venido y he tenido la oportunidad y me han enseñado, ¿no? Los propios paraguayos. Así que ellos tienen mucho orgullo en su país y yo tengo mucho orgullo de poder estar visitándolos. Así que... Y don Antonio, y dentro de todo este proceso de dar a conocer a Paraguay al mundo, ¿qué tenemos que hacer? ¿En dónde tenemos que poner el énfasis? ¿En la educación? En los negocios? ¿En dónde tenemos que poner el énfasis? Sí, mira, yo creo que obviamente la educación es algo básico, que es muy importante, ¿no? Para toda la población, eso es fundamental. Yo creo que aquí hay muchas oportunidades con las empresas, ¿no? Los negocios, porque ahí, claro, sin un sector privado, sin un desarrollo económico, no puede haber educación, no puede crecer un país. Entonces yo creo que el sector privado es un actor fundamental, no solamente a nivel nacional, pero a nivel local, para que el desarrollo de un país o de Paraguay que estamos hablando sea un desarrollo sostenible y viable. Eso, en mi juicio, es clave y fundamental. Ahora, ¿y qué temas, qué puntos deben ser abordados por el Congreso a través de leyes para disminuir el nivel de corrupción, para hacer más confiable aún a Paraguay? Mira, aquí es muy importante tener, como habíamos dicho antes, ese Estado de Derecho, que las reglas para todos sean bien claras, las reglas para la inversión, las reglas macroeconómicas. Yo creo que eso es imprescindible, ¿no? Para poder promover, ¿no? Un país más seguro, más estable, más fuerte, más próspero, fundamental. Bien. Don Antonio, un placer charlar con usted. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Realmente hizo un repaso de lo que es el mundo en 30 minutos. Fue espectacular. No, muchas gracias por la invitación y bueno, espero poder estar con ustedes en mi próxima visita. Muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias. Don Antonio Garrastazú, director para América Latina y el Caribe del Instituto Republicano Internacional. Supervisa programas de más de 20 países centrados en gobernanza, fortalecimiento legislativo, inclusión política y las elecciones libres y justas. Y ya con más de 20 años de experiencia internacional dirigió diversos programas empresariales, gubernamentales y académicos. Y estuvo con nosotros aquí en El Péndulo. Bien, llegamos al final de otra intensa jornada en este programa. Muchísimas gracias a ustedes por su compañía. Hasta el próximo miércoles.